Hola, buenas tardes. Vamos a empezar hoy un ciclo de charlas que vamos a llamar Deficiencia de hierro, una realidad oculta. Hoy tenemos de invitada a la doctora María Alejandra Torres, que es hematólogo muy reconocida de adultos y trabaja aquí con nosotros. Somos muy afortunados de tenerla aquí en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Doctora Torres, gracias por estar con nosotros. Vamos entonces a dar inicio a esta charla que es deficiencia de hierro asociada o no asociada a anemia. Entonces, bueno, usted díganos por favor cuál es su experiencia y cómo ve el panorama hoy en día de la deficiencia de hierro asociada o no a anemia. Ay, gracias, Adriana, que me dio la introducción. Yo feliz de estar siendo parte de este maravilloso equipo del Centro Docente de la Trinidad. Interesantísimo el tema porque el hierro un poco se pone en boga nuevamente ahora que tenemos productos nuevos que se pueden usar. Antes, y estábamos un poquito antes hablando tú y yo sobre nuestro background con hierro, el tuyo se refería a toxicidad de hierro en paciente hipertransfundido pediátrico y el mío era primero muerto que poner hierro endovenoso. El hierro oral se pone como 3 veces al día. Y eso totalmente ha cambiado porque tenemos nuevos conocimientos sobre cómo se maneja el hierro. Uno. Dos, cuál es el contexto en el que se debe administrar. Y tres, la bondad de la posibilidad del hierro parenteral, que es mucho más eficiente de manera regular. Pero gracias a que el compuesto cambió. Y ese cambio hace que su liberación produzca menos toxicidad. Sin embargo, es delicado como hierro parenteral y en ese sentido podemos conversar un poquito riesgos, bondades, beneficios, etcétera. Sí, bueno, gracias. Igualmente estoy completamente de acuerdo con esta introducción, sobre todo porque la deficiencia de hierro sin anemia es un problema que se está reconociendo más recientemente, porque no solamente que los médicos y el personal de salud estemos conscientes de este problema, que la deficiencia de hierro, antes de causar un problema de anemia, eh, en la eritropoyesis, en la formación de los glóbulos rojos, puede causar ya problemas de salud importantes. Entonces, a veces no se hace un despistaje adecuado. ¿Cuál es su experiencia con respecto al despistaje de la deficiencia de hierro? Bueno, es importantísimo porque fíjate que también eso ha cambiado ya. Y en ese sentido, como tú bien dices, la gente en general conoce que hay deficiencia de hierro porque hay anemia. Pero en general, el público en general tiene que saber que cuando hay anemia, digamos, la hemoglobina es el transportador de oxígeno y tiene 4 moléculas de hierro cada glóbulo rojo. Significa que será una prioridad para el cuerpo mantener la hemoglobina normal. Cuando ya hay anemia, uno sabe, aquí probablemente nos echamos al pico los depósitos de hierro. Y hay depósitos que son fácilmente medibles en sangre periférica y son obligatoriamente, o sea, para el médico hematólogo y el médico que va a colocar hierro es una obligación tener esas mediciones, que es lo que se llama deficiencia funcional de hierro. Tenemos deficiencia anemia, obviamente no tenemos depósito porque si no, no hubiese anemia, pero si no tenemos anemia podemos tener deficiencia de hierro en el componente hepático o en el componente medular o en el suero y eso provoca clínicas que pueden ser neurológicas, clínicas en piel, en cabello, en el crecimiento endotelial, en intestino, etcétera, que no están relacionadas con la anemia, pero eso que son absolutamente importantes. Mi experiencia es que el médico globalmente solo se ocupa del departamento de hemoglobina. Si la hemoglobina está bien y si la hemoglobina subió después del hierro, estamos listos, cosa que no es la realidad biológica del paciente. Exactamente, y un poco es el título de este ciclo de charla, una realidad oculta, oculta porque no se está haciendo un despistaje adecuado en las diferentes poblaciones de alto riesgo. Entonces, por ejemplo, yo como hematólogo pediatra veo que los pacientes que están en mayor riesgo son, bueno, por supuesto, la edad neonatal, sobre todo aquellos prematuros que ya sabemos que son una población de riesgo porque no tienen depósitos de hierro, que son los que se forman al final del embarazo, pero también los lactantes mayores y los niños de edad preescolar, que son las edades de crecimiento rápido, en donde va a haber una mayor demanda de hierro, no solamente para la producción de glóbulos rojos, sino para compensar el crecimiento acelerado de estos niños
Y bueno, también de las mujeres embarazadas. Exacto, te preguntaba por las embarazadas, sí. O de las niñas posmenárquicas. Entonces, este, mm, ¿cómo, cómo podemos nosotras como hematólogos educar al resto de nuestros colegas de las demás subespecialidades que sufren las consecuencias de la deficiencia de hierro en todos sus ámbitos para instruirlos a que hagan de forma precoz a los pacientes en riesgo el depistaje de la deficiencia de hierro? ¿Y cuáles marcadores deberían utilizar en cada una de las diferentes poblaciones? Absolutamente. Fíjate, lo primero es que yo creo que una institución poderosa y tan protocolizada como esta tiene que también protocolizar el ejercicio del hierro y su aplicación. Lo segundo es, habitualmente, creo que una de las cosas que podríamos hacer es hacer este intercambio entre el hematólogo y las subespecialidades de cada área. Tú hablaste ginecostétrica, pediatra neonatología, en el área de adulto, gastrointestinal, el área de terapia intensiva, los pacientes que están en circunstancias de pérdidas crónicas por razones menstruales, pero ya no niñas y adultas, porque están más bien menopáusicas. ¿Sí me explico? O sea, ese grupo tendríamos que de alguna manera intercambiar a través de protocolos y conferencias incluso, o sea, hacer este tipo de cosas que no sean conversatorios, sino que sean discusiones clínicas con el grupo de subespecialistas, una forma de que todos estemos impregnados del nuevo conocimiento. Los marcadores que tendríamos que hacer indispensable, por supuesto, todo el mundo sabe, hemoglobina es el marcador de cómo está, el paciente tiene anemia o no la tiene. Pero luego está, tenemos que hacer hierro sérico, sin duda, tenemos que medir porcentaje de saturación de transferrina como un marcador que quizás es el más deficiente en términos de objetividad, porque también marcamos ferritina, pero fíjate, Diari, la ferritina es un reactante de fase aguda, que quiere decir que circunstancias inflamatorias de un paciente adulto o de un paciente pediátrico, digamos, enfermedades autoinmunes, puede poner a la ferritina, presente nefrópata, en un nivel extremadamente alto. Y si cuando uno revisa las guías, ferritina ha variado de 30 como nivel mínimo, como 50 como nivel mínimo, al nivel actual donde es 100 como nivel mínimo, picogramos por decilitro. Entonces, tú dices, ¿por qué 100? ¿Por qué? Porque cuando es un marcador de reactante tiene una falsa elevación que puede dejarnos saber que estamos subtratando. ¿Sí me explico? Pues esos tres marcadores serían indispensables. Luego está la captación de hierro, que son otras cosas. Pero yo diría que esos tres son lo que nosotros medimos de manera regular. ¿Tú qué dices cómo se comporta en el área pediátrica? Sí, bueno, ya que ahorita tenemos, como bien dijo, una nueva estrategia que realmente no es nueva, pero sí se sabe que es subutilizada, que es el hierro endovenoso, el hierro parenteral. Bueno, en el área pediátrica, todo esto es, la parte sobre todo de hierro parenteral, no es aprobada por la FDA, pero se utiliza de forma generalizada en países desarrollados, incluso en vía de desarrollo. Hay protocolos recientes, incluso en países menos desarrollados en África, en donde se utilizan diferentes formulaciones de hierro parenteral. Ahora, realmente decir que estamos tratando un número, estoy completamente de acuerdo. O sea, este, mm, que siempre hay que individualizar al paciente, sobre todo en la parte pediátrica, y saber cuáles son las posibles comorbilidades, hacer un diagnóstico adecuado, que la anemia es efectivamente por deficiencia de hierro, y buscar quizás la causa, que sabemos que, por ejemplo, en pediatría o el país en vías de desarrollo, la parte nutricional es muy importante, pero también sabemos que el hierro que es añadido o a los alimentos, por ejemplo, o el hierro vía oral, puede empeorar la inflamación de la pared intestinal, alterar la microbiota intestinal y más bien hacer un círculo vicioso que pueda empeorar más bien la inflamación intestinal y empeorar la absorción de ese hierro. ¿No? Inclusive, a propósito de lo que estás diciendo, que era interesantísimo, el nuevo concepto de el hierro oral bloqueando a epsidina por la dosis alta que damos oral. Esto de poner 3 veces hierro, 2 veces al día, ya se sabe, usted no va a poner más que una sola vez al día, porque si no la interpretación
del receptor en el intestino, en el enterocito, es hay hierro en exceso aquí, yo tengo que hacer bloqueo de la absorción intestinal de hierro. Fíjate cómo cambia el concepto, ¿no? Y el problema es lo que decimos. ¿Quién está más enterado? Probablemente el hematólogo. Y esto probablemente no lo usa todo el mundo. Y luego está que como, por ejemplo, en adultos, la polifarmacia, el hecho de que tenemos enfermedades múltiples en el adulto promedio, hace que la absorción, la gente tomando antiácidos que bloquea la absorción de hierro oral, hace que la administración parenteral sea cada vez mayor. Y la bondad de los nuevos productos que tienen una coraza de azúcar, digamos, de glucógeno, perdón, de glucoproteína, que hace que la liberación del hierro sea tan lenta que sea mucho menos tóxica. Y siendo menos tóxica, es más bondadoso como producto. Pero eso no quiere decir que no haya reacciones. Yo, por ejemplo, estoy en contra de las administraciones de hierro ambulatorio por cualquiera en su casa. Yo sería incapaz de hacerlo. No sé qué piensas tú, Eve. Sí, bueno, en cuanto al hierro parenteral, efectivamente hay muchos estudios, no solamente en mujeres embarazadas con anemia leve y por deficiencia de hierro, en donde sí han visto que este régimen interdiario de hierro, incluso a dosis más bajas, de 60 a 100 miligramos de hierro elemental, también se han hecho estudios en niños, en donde se ha visto que igualmente cuando se da el hierro oral todos los días, puede empeorar la estructura del enterocito y hacerlo pues más inflamado y hacer que el hierro se absorba menos, ¿no? Que de estas formulaciones de hierro de sales ferrosas. Entonces, cada vez más en la población pediátrica, neonatal, poblaciones de riesgo, se está utilizando más el hierro endovenoso. Entonces, las especialidades que están más, em, digamos que lo han estudiado más o que están más directamente involucradas y quizás conocen un poco más de de los problemas de tener deficiencia de hierro sin anemia, inclusive, bueno, tenemos los gastroenterólogos en donde han visto que, por ejemplo, cada vez se diagnostica más el síndrome de intestino irritable y se sabe que más del 50% de estos pacientes tienen anemia por deficiencia de hierro o de enfermedades celíacas también. Entonces, también mejorando la condición de base, por ejemplo, mejorando la dieta libre de gluten, eso puede también mejorar la integridad de la pared intestinal para que pueda ser mejor absorbido el hierro que se da de forma oral. Ahora, sabemos que existen diferentes estrategias según el grupo etario, según la enfermedad de base o según cada situación o como usted dijo, según el sitio donde estemos, Claro. em, para entonces uno plantearse cómo tratar a este individuo particular. Entonces, hay varias estrategias para prevenir la deficiencia de hierro o la anemia por deficiencia de hierro y también hay varias formas de tratarla. Entonces, en cuanto al tratamiento de la anemia una vez instaurada y yendo a casos un poco más severos, como por ejemplo pacientes que van a ser operados, alguna cirugía mayor donde ya se previene pérdida de sangre, más de 500 cc de sangre, etcétera. En estos casos, ¿cómo podría uno preparar al paciente para que vaya de la mejor forma posible? Si tenemos diferentes estrategias terapéuticas, como por ejemplo hierro oral, parenteral, em, factores estimulantes de eritropoyetina, transfusiones de glóbulos rojos, ¿cuál sería el esquema que usted utiliza para preparar a estos pacientes que ya se sabe que tienen una anemia importante o una anemia leve o que solamente tienen deficiencia de hierro en donde ya hemos visto que puede, digamos que aumentar la mortalidad pre, peri o postquirúrgica, por ejemplo? A ver, en principio tú tienes que saber que el paciente, cualquier transfusión de sangre, aún con las transfusiones que nosotros colocamos los hematólogos que son libres de capa blanca para tratar de minimizar la inmunomodulación, produce inmunomodulación, al punto de que, por ejemplo, pacientes con cáncer de colon, no se recomienda transfundirlos a un anémico y son de los tipos de tumores abdominales entéricos, es uno de los que con más frecuencia produce anemia. Entonces uno lo que trata es, lo primero saber, es anémico y tiene deficiencia de hierro, su anemia es consecuencia de la deficiencia de hierro, nosotros tenemos que administrar hierro parenteral. El hierro parenteral hoy en día se pone
de acuerdo a un cálculo que se hace de la anemia con digamos, una fórmula matemática y el peso del paciente. Y en ese sentido, ubicamos cuánto de hierro parenteral necesito para reponer el depósito que he medido previamente, porcentaje de saturación, ferritina, hierro férico, y con eso, de alguna manera, hacer el cálculo de lo que necesito. De plano les cuento que de una vez los depósitos se llevan como mínimo, un paciente que tenga más de 50 kilos, 1000 miligramos. Y las administraciones de hierro, mientras más frecuentes son las formulaciones que son más tóxicas. Y mientras menos frecuentes son las formulaciones que por liberación lenta del componente lábil de hierro con torrente sanguíneo, se pueden dar dosis más altas en menor tiempo. Pero entonces no son repetidas, sino que son con intervalos semanales. Y tú puedes preparar a tu paciente con hierro unas semanas previas. Si tú prevés que la cirugía va a ser sangrosa, hacemos autotransfusión de ese paciente, que es autodonación. Lo ponemos a él, le subimos la hemoglobina, lo ponemos siendo anémico, es difícil este contexto. Entonces, prepararlo con hierro y por supuesto hoy en día sabemos que no transfundimos porque tenemos tal nivel o cual nivel de hemoglobina, sino transfundimos de acuerdo al estado hemodinámico del paciente en la situación quirúrgica, justamente para minimizar la transfusión en un paciente de una médula sana y que tú sabes que puede salir para adelante él, ¿de acuerdo? Con simplemente el elemento que le hace falta, que es el hierro. Sí. Si tenemos a este paciente y hacemos un despistaje con una hematología completa, quizás con reticulocitos, ferritina y saturación de transferrina, ¿cómo podríamos, digamos, hierro oral versus hierro endovenoso? ¿Cuál es la ventaja y desventaja de cada uno de estos dos métodos? En principio, por supuesto, el hierro oral tiene la dificultad. Primero dijimos que el hierro tiene la dificultad de su absorción. Hay un hierro M y un hierro no M. El no M es el que le gusta a todo el mundo, que es el hierro vegetal. Ese se absorbe en un 10%. Usted da un camión de berro al paciente, un camión de berro, y va a absorber el 10% más o menos. El hierro N es el hierro animal, que entonces el adulto promedio, entonces que si está con el colesterol, que si está con el ácido úrico, que él no puede comer carne, que entonces, ahí es complicado. Y luego está la polifarmacia, entre las cuales la más frecuente es el bloqueante de la bomba de protones, que hace que no tengamos acidez. Si no hay acidez en el estómago, no va a haber absorción de hierro. Y entonces el cuento es que la vía oral en el paciente adulto promedio es complicada. Y por eso estamos yendo más hacia la resolución parenteral, y quiero aclarar, parenteral endovenosa, por lo general, porque el hierro perdón, intramuscular suele tener una técnica que no maneja el promedio, se llama técnica el Z, y luego si no la hacemos, deja tatuaje en forma de un color oscuro, que es más frecuente en las pieles nuestras, que son las más oscuras, que en las pieles más blancas, que no tiene tanto pigmento, que deja menos tatuaje. Pero sin embargo, son ampollas repetidas. Imagínate que yo tenga que cada ampolla tiene 100 miligramos y yo tengo que poner 1000 miligramos. Son 10 ampollas intramusculares. ¿Entiendes? Y son tremendamente dosistas. Bueno, y hablando esto de los tatuajes, vamos a hablar cuáles serían los posibles efectos adversos del hierro parenteral, porque tengo entendido que también el hierro endovenoso, si no se aplica bien, puede dejar también descoloraciones o tatuajes cerca del sitio de la... Es verdad. Lo primero es entender cuál es el compuesto. Porque la gente cree, hierro endovenoso, sí, eso se pone en 300 miligramos cada 3 días. Ya va. El hierro en general, cuando uno ve las aprobaciones, no se ponen, cuando es hierro, por ejemplo, vamos a hablar del contexto venezolano, que tenemos el hierro sacarosa, que es el que más usa todo el mundo, y el hierro carboximaltoso. En sacarosa, por ejemplo, no son más de 200 miligramos por vez en la aplicación. Podemos subirnos, sí, pero entonces el riesgo de liberar hierro lábil rápidamente al torrente produce las reacciones adversas, que son de 3 tipos. Usted puede tener vasodilatación nada más, no está pasando nada, pero claro, el hematólogo que está familiarizado sabe, esto es vasodilatación, vamos a cambiar aquí, bajamos el ritmo de difusión, hidratamos y reiniciamos al 50% de la infusión previa. Pero puede tener activación de complemento y puede tener una reacción anafiláctica. Son 3 cosas totalmente diferentes que hay que aprender a reconocer. Por eso yo digo, el que pone hierro en su casa tiene que estar claro que si la señora hace una anafiláctica, no tiene la infraestructura, es verdad que es una en 1000,
Pero si le da, usted no tiene la infraestructura para resolver. Yo, por ejemplo, no soy una persona que ponga hierro en su casa, aunque tengo el personal entrenado, ¿sí me explico? La otra cosa importante es la flebitis que produce el hierro y la necesidad de limpiar la vía, no con 20 cc. Por lo general, la recomendación son mínimo 100 cc para limpiar en adultos. Eso no tiene que ver con los pediátricos que manejan otros volúmenes. ¿Por qué? Porque produce flebitis química y puede dejar después tatuajes, sobre todo si el hierro está pegado a la pared endotelial, haciendo alguna forma de macroconcentración en el vaso y produce un trayecto venoso irritativo que pues queda manchado. Sí. Bueno, doctora Torres, en el contexto del paciente hospitalizado, ya sea una sala de hospitalización o una sala de terapia intensiva, que pudiese ser una persona con alguna enfermedad de base, por ejemplo, alguna infección, y se está tratando con antibióticos, con el médico internista, intensivista, infectólogos, o sea, otros médicos que estén contribuyendo al tratamiento de este paciente. ¿En qué momento usted solicita un, un despistaje del estado de hierro de este paciente y cómo lo maneja de forma endovenosa? Sé que es una pregunta. Súper compleja porque depende, es muy individual del paciente, pero ahorita hay tres conceptos que uno tiene que manejar. La primera es, ahí el único elemento que me puede decir dónde estoy se llama porcentaje de saturación, porque por la condición que describe, estamos en terapia intensiva, el reactante de fase ferritina va a estar hiperinflado y falsamente enunciando hierro, más bien haciendo su marcador de una circunstancia aguda, como la que usábamos en COVID. ¿Ok? Entonces, primero es eso. El segundo concepto es, en circunstancias inflamatorias y quirúrgicas inmediatas, nosotros no administramos hierro. Porque el hierro lábil suelto, acuérdense que el hierro férrico, o sea, nosotros lo tenemos de manera ferrosa metido dentro de la molécula con una cubierta glucoproteica justamente para que ese hierro férrico que está ahí más 3 no esté en contacto con la sangre. Pero si yo tengo una circunstancia inflamatoria, inmunológica, el cuerpo está haciendo toda su guerra de resolución de la circunstancia inflamatoria que me tiene en terapia o del porquirúrgico inmediato, yo no puedo meterle un nuevo producto que se puede de alguna manera a producir un poquito más de radicales peróxidos, que puede ser un poquito más, incluso en el tejido localmente, producir oxidación del producto y producir eh, espacios de hierro férrico donde no me interesa en un tejido que está en cicatrización o en una circunstancia de resolución inflamatoria, no lo usamos en esa etapa aguda. Ahí sí nos ayudamos de las transfusiones de glóbulos rojos o de la eritropoyetina, que no va a tener valor tampoco porque tú tienes 4 semanas para que actúe, pero que tú puedes prever, bueno, yo lo quiero llevar a 8 hemoglobina, yo no me lo voy a llevar a 10 y me voy preparando con eritropoyetina para que él siga subiendo. ¿Sí me explico? Ahí hay que individualizar, Adriana, pero tenemos 3 herramientas con las que podemos jugar en terapia intensiva, que la cosa es completamente diferente. Sí, muy bien. Bueno, sí, aquí estoy cayéndole a preguntas, pero ok, ahora en el contexto de un paciente crónico, digamos con un estado inflamatorio subyacente, continuo, autoinmune, estos pacientes inmunológicos o un paciente renal crónico o un cardiópata que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, el adulto mayor o las mujeres que puedan tener condiciones autoinmunes, hipotiroidismo, etcétera. ¿Cómo, cómo ve usted l- digamos que la asociación entre deficiencia de hierro, ya sea como mecanismo etiopatogénico de estas condiciones, y cómo hace usted el abordaje de la deficiencia de hierro en estos pacientes que ya tienen otro diagnóstico y que quizás están recibiendo otros tratamientos, digamos, tener, y que puedan mejorar solamente con corregirles el hierro? Claro. A ver, en principio, ahí es el mundo, un poquito la zona gris que nosotros llamamos. Zona gris, ¿por qué? Porque
De nuevo, en las circunstancias inflamatorias, el mejor marcador sigue siendo porcentaje de saturación de transferrina, ya lo dijimos, porque ferritina y hierro sérico tienen dos circunstancias de la inflamación. Una, interleuquina C, marcador de inflamación, actúa sobre JAK-STAT y eso produce aumento de exilina, se bloquea la absorción de hierro intestinal, se bloquea el hierro en los tejidos, no hay salida de hierro, usted hace anemia de trastorno inflamatorio crónico. Y ahí el hierro está bajo, sérico, pero eso no requiere hierro endovenoso. Si usted no documenta que haya un porcentaje de saturación bajo, ahí no va a jugar mucho papel el hierro endovenoso. Vamos a la situación, y ese trastorno inflamatorio crónico se puede mejorar a veces, con eritropoyetina, ¿de acuerdo? Es el caso del renal, es el caso de algunas enfermedades autoinmunes. Sin embargo, en el paciente donde yo tengo deficiencia de hierro demostrada, tengo que colocar hierro, sin duda lo voy a colocar. Pero tengo dos conceptos. Mi valor es cómo se comporta el reticulocito, cómo se comporta la hemoglobina en su ascenso, pero no lo monitorizo con hierro sérico porque la tendencia del inflamatorio es a tener todo el tiempo hierro sérico por debajo del promedio y ferritina alta. Tercer concepto. El paciente cardiológico es particular porque los estudios cardiológicos dejan saber que ese paciente se beneficia, igual que los pacientes con algún trastorno neurológico X o K, de hierro endovenoso para impregnar un pool de hierro que le sirve a la neurona en un momento dado, que le sirve al miocito, ¿no? Al miocardio en un momento dado. Los estudios con cardiología son complejos porque hay estudios que dicen que sí vale la pena y que definitivamente impacta no solamente hospitalización, sino sobrevida, y hay estudios más recientes que dicen que no. El problema es unir en la interpretación de la data peras con manzanas. El paciente cardiópata es así, un abanico de este color, o puede ser isquémico, o puede ser que ya tiene insuficiencia cardíaca, o puede ser que eléctricamente tenga un fallo. Y ese espectro, y luego es diferente, y eso lo sabemos en oncología. Tú hablas de tal linfoma o tal tipo de tumor y ya va. ¿Cuál es el espectro genético de ese tumor que no lo trataría con esto, sino con esto? ¿Sí me explico? Esa es una circunstancia. Y la otra circunstancia es cómo se manejó la data estadística en términos de que estoy midiendo sobrevida, estoy midiendo morbilidad, estoy en un paciente que está ambulatorio o un paciente que está hospitalizado, cuya gravedad es muchísimo mayor. Y ahí viene la contradicción del estudio. ¿Esto se refiere al que está ambulatorio, que tiene una reserva mejor y por eso está ambulatorio? ¿O me están mezclando peras con manzanas? ¿Sí me explico, Adriana? Es complicado. Sí, bueno, yo en el caso mío, yo trato de empezar con una historia clínica muy meticulosa porque pueden haber incluso, ¿cómo se llama? Antecedentes prenatales de este paciente. O sea, cómo fue la mamá, tuvo anemia durante el embarazo, requirió transfusiones, requirió tratamiento con hierro oral o parenteral, cuál fue el peso de ese niño, porque todo esto puede ser algo acumulado en el tiempo. Y después, cuál es la historia eh, médica de este paciente, si ha tenido infecciones, si ha tenido trastorno neurológico, porque los neurólogos lo clasifican como hierro central, que es el que está en el sistema nervioso central y en la médula espinal, y esto está relacionado también con trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo síndromes de déficit de atención y autismo, trastornos conductuales que pueden persistir incluso hasta la adultez. Entonces, esto es muy delicado en la parte pediátrica porque es el momento donde quizás podemos hacer una diferencia en desde el punto de vista del neurodesarrollo y también desde el punto de vista periférico, o sea, metabólico, cardiovascular. Y ahí, de alguna manera, privilegias el hecho de que tengo que administrar hierro, aunque el niño no esté necesariamente en déficit. ¿Sí me explico? Sí, entonces por eso es que como es tan difícil hacer estudios clínicos fehacientes en estas poblaciones, sobre todo poblaciones de niños que estén hospitalizados en las terapias neonatales o prematuros, se están haciendo muchos estudios en animales como modelos subrogados de lo que pueda ocurrir en los humanos que están arriba. Entonces, ¿cuáles son? O sea, los marcadores que yo pido en mis pacientes son hematología completa con todos los índices hematimétricos, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, contagio de reticulocitos.
y externo. Y también hago un frotis de sangre periférica para verificar que pueda haber, por ejemplo, hipocromía o que quizás nos encontramos con algo diferente y podamos hacer un diagnóstico diferencial, como por ejemplo alguna anemia hemolítica, por defectos de la hemoglobinopatía o de defectos de la membrana. Y que te puede dar microcitosis o anisocitosis, que es lo mismo que ves en hierro. Pero presencia de balocitos o esferocitos. Entonces es muy importante para nosotras hacer la parte del frotis de sangre periférica. Y bueno, y luego así, por supuesto, igual que usted, pues pido la ferritina y la saturación de transferrina. Trato de no pedir una aislada, sino siempre ambas son juntas. E incluso a veces me complemento con una proteína C reactiva para ver si hay algún componente inflamatorio subyacente. Que yo me imagino que en el niño contigo tiene que ser todavía más intuitiva tú, porque yo cuando hablo con de adultos, él ya tiene formados sus depósitos, el chamo está en otra circunstancia completamente diferente, lo tienes que relacionar incluso con cómo creció el último año, creció mucho, usó más hierro, usó menos hierro, no tiene el depósito todavía, eso es más complicado. Y te iba a preguntar, esa anémica embarazada, esa señora que durante el embarazo requirió hierro oral, que no se le da a todo el mundo, pero estaba medio anémica, respondió, pero en el posparto ya tiene 10 hemoglobinas. ¿Qué haces tú con esa paciente? Sí, bueno, esos periodos de anemia relacionados al embarazo o al periodo perinatal es muy importante porque tienen una consecuencia de morbimortalidad que puede ser muy importante en las mujeres y no solamente desde el punto de vista físico, sino también psicológico. Pueden tener depresión postparto, pueden tener disminuida producción de leche materna. Por eso es importante en estas pacientes que vayan al momento del parto, de la cesárea, con buen depósito de hierro y de hemoglobina. Y para los médicos ginecobstetras es importante, ya hoy en día las diferentes sociedades de ginecobstetricia están utilizando el despistaje de hierro en el primero, segundo y tercer trimestre, con una ferritina, saturación de transferrina y PCR. O sea, estudiarlo. En el primer trimestre le dan vía oral y en el segundo y tercer trimestre es completamente seguro y efectivo colocar el hierro endovenoso a cualquiera de sus presentaciones. Entonces, esto disminuye el riesgo de requerir una transfusión de glóbulos rojos, por ejemplo, pero sí se ha visto que disminuyen todas las comorbilidades perinatales y también, o sea, tanto en la madre como en el bebé. Claro, que es lo que decía. Yo de repente recibo una paciente que está anémica en el posparto, pero ya le venía anunciando al médico, estoy anémica porque requerí durante el embarazo. Y acuérdense que acabamos de decir, cuando ya lo hago anemia, yo no tengo depósitos ni hepáticos ni medulares, porque el cuerpo no dejaría que nosotros llegáramos a anemia si tenemos hierro en los depósitos. O están bloqueados o no están, porque si no, no dejo que llegue anemia yo ente biológico. Entonces, cuando uno ve anemia, uno dice, ya va, esa paciente que tiene 10,5, 11 de hemoglobina y requirió hierro durante el embarazo, mídelo antes de que salga, porque a los es del momento en que empieza la primera carga para su ambulatorio de lactancia, como tú lo estás diciendo, para su depresión postparto, probablemente va a necesitar hierro antes de irse. Sí, y bueno, se ha visto que los bebés que nacen con deficiencia de hierro, que pueden tener complicaciones como nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, muchas veces las madres tienen, es un mundo súper, tuvieron ferritina baja durante el embarazo. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera una última pregunta porque me llamó mucho la atención que incluso estas son personas que no son pacientes, pero por ejemplo los donantes regulares de sangre. Y esto me llamó mucho la atención porque a veces uno dice, bueno, vamos a donar sangre y resulta que si eres una persona que tiene un factor de riesgo, pues eh, digamos que depletar tus depósitos de hierro con una simple donación de sangre. Bien, Y esto es digamos que en defensa de los donantes repetidos de sangre. que además cuidamos y amamos con locura. Sí, Pero es verdad, por ejemplo, las mujeres somos muy buenas donantes de plaquetas porque menstruamos y nuestro nivel plaquetario suele subir como consecuencia de la menstruación, pero somos donantes limítrofes en la edad fértil para la parte de glóbulos rojos. Bueno, justamente porque estamos un poquito en la menstruación, que sobre todo, que acuérdense que menopausia o perimenopausia empieza desde los 35 años, no es que es el momento en que se me va la regla o la menstruación.
Y en esa circunstancia, donar de manera repetida puede, entre la depresión que ocurre mensualmente con mi depósito. Las mujeres tenemos una particularidad, si no estamos en dieta, estamos cuidando el peso, si no estamos cuidando el peso, yo no como tal cosa, yo no como tal, que los tipos en general no están con eso. Eso multiplica la posibilidad de que la mujer donante eventualmente sea anémica. Y esos pacientes hay que ponerle probablemente hierro. Yo nunca les digo deje de donar, yo les digo siempre, tu medio es sano, coloquemos el hierro que tenemos que colocar y volvemos al régimen altruista de la donación. Que también hay otras personas, por ejemplo, los vegetarianos, que están muy de moda, y también los deportistas de alto rendimiento que tienen esas pérdidas por la sudoración y altos requerimientos por la mioglobina de los músculos. ¿Qué pudiésemos recomendar en estas personas? O sea, ¿son personas que están a riesgo de tener deficiencia de anemia, de hierro o no? A ver, en principio, el vegetariano tiene más riesgo de tener deficiencia de B12 que de hierro en general, porque no estamos diciendo que el vegetal no tenga absorción. Si no tengo ningún problema, el vegetariano además en general cuando la gente es vegetariana, es deportista, no fuma, casi no va, no bebe, bueno, ni de broma y que en broma bailan pegados, pues. En el sentido de que son muy altruistas por lo general. Y eso hace que sean particularmente sanos. Pero en líneas generales no hacen deficiencia de hierro porque comen vegetales que tienen hierro, aunque la absorción es mínima, la comen en su comida de manera regular, no es un acompañamiento, sino es su comida regular. Y a ellos hay que cuidarlos más de la deficiencia de B12, ¿ok? Pero es verdad que el deportista de alto impacto, de alto nivel, es un tipo que pierde hierro de manera importantísima porque lo usa. Es como los niños en crecimiento, pues que están en la necesidad de hierro muy probablemente porque lo están usando para su día a día. Y en esas circunstancias uno tiene que tomárselo con calma porque ese paciente tiene toda la capacidad de reserva orgánica para recibir su hierro y esperar esas 8 semanas de su respuesta y cuidarlos 2 veces al año revisando su hierro, nada de estarlo transfundiendo. ¿Me explico? Es maravilloso. Y yo no encuentro que es cada vez más frecuente, Adriana, porque además tenemos cada vez más el chip del deporte en gente en la mayor parte de la población, incluido el adulto mayor. Y ahora quiere tener músculo y quiere hacer ejercicio y que gracias a Dios. Sí, o sea, que puede estar cambiando un poco el paradigma de quién es la persona, digamos, que está en riesgo de tener deficiencia de hierro sin anemia y que debemos hacer un despistaje, así cuando se le pide el perfil 20, por ejemplo. Entonces, perfil 20, que generalmente no incluye ferritina, No incluye los marcadores de hierro. y bueno, aquí a veces existe el despistaje de anemia, así es como se llama entonces tiene hematología completa, con reticulocitos, con flotes y sangre periférica, y con ferritina y saturación de transferrina, que sí lo hacemos los hematólogos, absolutamente. Bueno, yo creo que estamos bien, bueno, mucha información Ya. y esto es muy, muy importante y de verdad que muy agradecida por. No, a ti por esa información. Además que me ha encantado el conversatorio porque creo que de lo sencillo sacamos lo que necesitamos. Y en esta circunstancia creo que la necesidad es protocolizar. Yo también estoy de acuerdo. Es absolutamente así. Sí. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes por la audiencia escucharnos.